Pero hoy vamos a hablar de los adultos chiquitos, doctor. Los adultos chiquitos. Soy un adulto independiente, ¿no? Porque con gustos. Bien de mentes. Ay, Dios, bueno. Las personas que ya tienen, pues, sus añitos, ya estamos centrados en añitos, ¿verdad? Y siguen viviendo con sus papás. Ahora, estábamos discutiendo afuera, ¿verdad? Que hay de casos a casos. Sí. Es correcto. Y hay muchos, de hecho. Y queremos poner así como varios ejemplos en la mesa, también para que en casita, o sea, primeramente no sientan como esta charla como un ataque, porque jamás es nuestra intención. Al contrario, es como ayudar y a lo mejor ayudarlos hasta entenderse a ustedes mismos, porque justo platicábamos de algunos casos, doctor, que a lo mejor hasta la propia persona no está tan en paz o tan a gusto viviendo con los papás, ¿no? Entonces comentábamos con Ame. Está el caso de aquella persona adulto, ¿no? Estamos hablando de más de 35 años, ¿les parece? ¿Sí? O 40 años que sigue viviendo con los papás, que de pronto la mamá, bueno, tiene alguna condición, que no puede salir a trabajar, no puede subsistirse por ella sola, y entonces él asume la responsabilidad, se queda en casa y para sustentar, que fue el caso de un compañero nuestro. Que puede ser como cuidador primario o Exacto. como sustento, ¿no? De ese entorno como sostén familiar. Incluso, Ame, comentabas algo hace ratito que me llamó mucho la atención, porque decías que incluso ellos se pierden de muchas cosas en la vida, ¿no? Como que se renuncian de pronto a hacer su vida sentimental, renuncian a salidas, amistades, por enfocarse en ese cuidado que pues ellos asumen. ¿no? Entonces, por eso decimos, hay de casos a casos. Yo creo que hay situaciones que no podemos a todas juzgarlas y decir, es que cómo puede ser que estés grandecito y vivas con tus papás. Espérame, pero pues hay una razón, ¿no? Sí. Exacto. De hecho, yo las escuchaba al inicio del programa y justo se trata de no generar polémica insana, generar polémica sana que favorezca, ¿no? A quienes están viviendo con papás o a quienes no viven con papás. Y ahorita vamos para allá, Ceci, por lo siguiente. El tema no es si vives con papá o mamá en el mismo sitio. El tema es cómo vives con papá o mamá en el mismo sitio. Y ahí cambia todo. Claro. Porque ahí sí vamos a hablar del caso por caso. Si es una persona, ¿sí?, que tenga 30, 35, 25, 50, 55, etcétera, que vive con papá y con mamá, por ser abusivo, por conformista, y lo digo con todas sus letras porque esta sesión me permite decirlo con todas sus letras, ¿verdad? Por favor. Sí, que si es abusivo, que es conformista, que se aprovecha, que se gasta las ayudas de papá, de mamá, que no aporta, que tiene a mamá como una persona que le lava la ropa, que le cocina, y aparte él lleva allí a la pareja y que se hagan cargo, entonces ahí sí es completamente insano. Insano. De entrada, es insano. Claro. ¿Sí? Oye, Jesús, es que tú dijiste que era malo. Bueno, yo no dije que era malo y bueno, yo dije que es insano. Claro. Porque está siendo doloso de una relación vincular que debería ser sana desde otro lugar. Claro. Ahorita que está hablando de ese tema específicamente, de ese caso más bien específicamente, Doc, conocí un caso, bueno, no es que conocí, sino que la mamá vino a hablar conmigo para comentarme de ese caso que usted acaba de decir, justo ese, pero súmele que la persona era adicta a unas sustancias. Entonces, imagínese, la señora apavorada porque el hijo de 45 años llegaba en mal estado, y hay queriendo golpear, cosas, exactamente. es correcto. Y además le quitaba la ayuda de su bienestar, le quitaba, o sea, era sumamente abusiva esa estancia ahí. Este caso, Ceci, que me compartes. Ay, es hay que muchísimos. me voy a enchilar, ¿eh? Muchísimos. Me voy a enchilar. Y yo en consulta día a día veo, ¿no?, a personas que es porque es mi bebé. Es que porque es mi bebé, lo decías hace rato en broma y no es broma, ¿no? Mi niño pequeño de 46, de 50, 55. Y si tú estás en casa y estás mirando esto, no se vale que como hijo estés haciendo eso. Sí. Porque no se vale, punto. Diría si no me voy a enchilar también. Sí, no. Y es dígaselo, que, no se vale que andes de desquacerado. Pero es que regresamos al punto que usted marcaba al inicio, doctor. Es insano y ya desde ahí ya arrancamos mal. Y aquí hay un tema importante y lo ligo con este tema que va de la mano. Y es
la dependencia emocional que se genera entre mamá, papá con los hijos y la insanidad del vínculo que se vuelve. Te voy a decir por qué. Porque para que esto suceda hay una corresponsabilidad de los padres. De hecho. Porque sí. los padres no establecen límites, los padres no le dicen, mijito, con todo el amor del mundo, vámonos afuerita de casita y haz de tu... No, es que es mi bebé. No, señora, no es su bebé. Es su hijo, ¿sí? El cual por múltiples factores tiene esa condición y usted lo sigue permitiendo, lo sigue fomentando. Y desafortunadamente ella o él, dependiendo de su papá o mamá, sufren las consecuencias de esa permisión, ¿no? Es correcto. Entonces, ese es uno de los grandes casos insanos que pasa muchísimo en la sociedad mexicana, ¿sí? En otros países menos, lo debo decir. Por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, cultura, hay otras culturas, otras cosas, pero en nuestra sociedad mexicana sí pasa mucho. Pasa mucho. Y es por esta justo dependencia que existe. Entonces, dolosamente se aprovechan, etcétera. Y también lo voy a decir, y esto es muy fuerte, muy fuerte, ¿sí? Hay una ganancia secundaria de papá y de mamá tener a los hijos ahí. Ándale, Okay. es de que ahí está el caso, ¿verdad? Porque primero, creo que como papás tenemos que entender y respetar las etapas de nuestros hijos. Claro. Niñez, adolescencia, cuando mi hijo ya decide tener un noviazgo, cuando mi hijo decide casarse y tener su familia. Pero si nosotros agarramos todas esas etapas de nuestros hijos y las minimizamos a que siguen siendo nuestros bebés, No. ahí es donde ya comenzamos más, ya bonita. Ahí sí, decía mi papá, ahí es donde la puerca tuerce torció el rabo. Exactamente. Sí. Es que, bueno, específicamente en este caso sí da un poco de tristeza y a la vez da impotencia, porque finalmente, como usted dijo y bien lo dijo, los padres tienen mucho que ver también en esas buenas o malas decisiones que se toman con los hijos, ¿no? Y las consecuencias, desafortunadamente, también las viven los padres. Sí. Muy graves las consecuencias. Hay violencia de todo tipo, psicológica, económica, física, ¿sí? Yo tengo literalmente pacientes que tienen violencia y sufren de violencia física. Sí. Literal, los papás. Los papás, claro. Porque llegan bajo el consumo de alguna sustancia, como lo comentas, o porque no, sencillamente golpean, maltratan, ¿no? Y también se dan los casos de violencia emocional, psicológica, de aquellos hijos que también se vuelven manipuladores. Claro. Y es que si yo me voy de tu casa, mamá, yo me voy a matar. Me voy a matar, o voy a hacer esto, o me va a ir mal, mamá, y va a ser tu culpa.